Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y hacemos una biografía, una cronología, una vida y hechos como si hubiera existido. Elegimos personajes de novela, de serie de televisión, de película, de cómics o incluso de videojuegos. Y en el segundo vídeo semanal, como es el caso de hoy, hacemos o la historia de un lugar ficticio o una biografía real. Bien, hoy hacemos la biografía real de Charles Chaplin. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues Charles Spencer, Charles Chaplin, nació el 16 de abril de 1889 en Londres y fallecía el 25 de diciembre de 1977 en Suiza. Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. O sea, todo lo que se podía hacer en el mundo del cine, él era capaz de hacerlo. Bien, como les decía, Chaplin nació el 16 de abril de 1889, presumiblemente en East Street, en Walford, Londres. Sin embargo, una carta descubierta en 2011 alegaba que había nacido en un carromato de Black Patch Park, un campamento gitano de Smethwick, cerca de Birmingham. Sus padres fueron artistas de music hall. Su padre, Charles Spencer Chaplin Sr., fue actor y cantante, mientras que su madre, Hannah Chaplin, era conocido en el espectáculo bajo el seudónimo de Lily Harley. Ambos se separaron antes de que Charles cumpliera 3 años. Un censo de 1891 demostró que Harley vivía en Barlow Street con sus 2 hijos. Charles tenía un medio hermano, Sidney John Hawkes. Cuando era niño, Chaplin vivió de forma alternada en varias direcciones, especialmente en los alrededores de Kennington Road, en Lambeth, incluyendo la 3 de Portland Terrace, la calle Chester y el número 39 de la calle Medley. La madre de su abuela paterna provenía de una familia de herreros gitanos, hecho del que Chaplin se sentía muy orgulloso y definió en su autobiografía como los cimientos del entramado familiar. Charles Chaplin Sr. era alcohólico y se preocupaba poco por sus hijos, aunque ellos vivieron brevemente con él y su amante Louise en el 287 de Kennington Road, debido a que a su madre había sido internada en el asilo de Cane Hill en Causton a causa de sus serios problemas psiquiátricos. Su padre murió en 1901 de cirrosis cuando contaba con 37 años y en ese momento Charles Chaplin tenía 12. Fue enterrado en una fosa común y sin nombre. De acuerdo con un censo de 1901, Chaplin residía en el número 94 de Felden Road, en Lambeth, como integrante de un grupo de jóvenes bailarines, llamado Los 8 Muchachos de Lancashire, dirigido por William Jackson. Una enfermedad de la laringe terminó con la carrera de la madre de Chaplin y ya debido a uno de sus internamientos como consecuencia de sus problemas mentales, que sufría depresión nerviosa y un cuadro de desnutrición, sus hijos fueron ingresados durante varias semanas en el asilo de Lambeth, en el sur de Londres, y luego en la escuela Harmwell para huérfanos y niños pobres desde junio de 1896 a enero de 1898. En 1903, Chaplin interpretó a Billy en la obra de teatro Sherlock Holmes, escrita por William Gillette y protagonizada por el actor británico Harry Arthur Sainsbury. Curiosamente, William Gillette interpretaría luego en el cine mudo al mismo personaje, a Sherlock Holmes. Con este grupo ofreció espectáculos en diferentes music halls de Londres y en el resto de Inglaterra. Cuando Sherlock Holmes fue reemplazado por Clarice, Chaplin se mantuvo en el papel de Billy hasta que la producción terminó el 2 de diciembre. Durante las actuaciones, Gillette guiaba a Chaplin en su manera sobria de actuar. Chaplin trabajó en varias profesiones: regadero, soplador de vidrio, vendedor callejero, hasta que fue contratado por la compañía Frowman para representar algunos papeles menores hasta mediados de la década en giras por Inglaterra y en la capital. Mientras tanto, su madre fue hospitalizada de nuevo a causa de una nueva depresión nerviosa. Al término de su contrato con Frowman, actuó con éxito en cafés, círculos y espectáculos de music hall.
El ingreso de Chaplin a la compañía de mimos de Fred Karno en 1907 constituyó un acontecimiento fundamental en su formación artística. Debutó con un papel cómico en la obra El partido de fútbol y su primera gira por Estados Unidos con la compañía Karno ocurrió entre 1910 y 1912. En 1909 ya había actuado en los principales teatros de variedades de París y para finales de 1912 ya había recorrido Canadá, Nueva York, Chicago, Fall River, Filadelfia, etc. En la compañía también participó Arthur Stanley Jefferson, conocido posteriormente como Stan Laurel. Él y Chaplin compartían una habitación en una pensión. A finales de 1913, las actuaciones de Chaplin habían sido vistas por Max Sennett, Mabel Normand, Minta Durfee y Roscoe Fatty Arbuckle. Sennett, que lo había descubierto en un teatro de Nueva York en un papel de borracho, lo contrató para sus estudios Keystone como reemplazo de Ford Sterling, a razón de $150 trimensuales y otros 175 los otros 9 restantes meses. Chaplin tuvo muchas dificultades para adaptarse a las demandas de una película de acción. Tras haber terminado de filmar ganándose el pan, Sennett sintió que había cometido un error muy costoso. Muchos historiadores coinciden en que Norman fue quien lo convenció de que le diera otra oportunidad. Chaplin rápidamente se convirtió en un éxito y fue la estrella más popular de Keystone. Norman dirigió a Chaplin en algunas ocasiones y también escribió los libretos de algunas de sus primeras películas. A Chaplin no le agradaba ser dirigido por una mujer y en muchas ocasiones tenía desacuerdos. Sin embargo, se convirtieron en amigos a pesar de que poco después Chaplin abandonó Keystone. El personaje del vagabundo, también conocido como Charlotte en España e Hispanoamérica, fue presentado durante la época del cine mudo en una comedia de Keystone titulada Carreras sofocantes, estrenada el 7 de febrero de 1914. Sin embargo, Chaplin había diseñado el atuendo del personaje para una película producida unos días antes, pero estrenada poco después que la otra, el 9 de febrero de 1914, titulada Extraños dilemas de Mabel. Chaplin recordó en su autobiografía cómo al ir a un guardarropa pensó en usar pantalones bombachos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio. No tenía ninguna idea del personaje, pero todo apareció en su cabeza y eso le hizo hacer un personaje bastante entrañable. Como saben, Charlotte es un vagabundo con modos refinados, ropa y la dignidad de un caballero. Chester Conklin contribuyó con el pequeño frat y Ford Sterling con los zapatos. Lo único que pertenecía a Chaplin era el bastón de caña, ya que el bombín también era de Roscoe Arbuckle. Chaplin con su personaje rápidamente se convirtió en la estrella más exitosa de la compañía de Sennett. El vagabundo fue conocido como Charlotte en Francia, Italia, España, Andorra, Portugal, Grecia, Rumanía y Turquía, como Carlitos en Brasil y Argentina y como Der Vagabund en Alemania. Chaplin continuó interpretando el vagabundo en una docena de cortos y más tarde en diversos largometrajes. Sin embargo, todavía intervino en un cameo como un Keystone Cop, policías incompetentes que intervinieron en una serie de films cómicos de la década de 1920 en una película llamada A Thief Catcher, filmada entre el 5 y el 26 de enero de 1914. La película se creía desaparecida y por lo tanto la actuación de Chaplin era desconocida, hasta que fue descubierta una copia en 2010 durante una venta de antigüedades en Michigan. El popular personaje del cine mudo, del vagabundo, fue muy identificado en esa época. Cuando en la década de 1930 se generalizaron las producciones sonoras, Chaplin se negó a encarnar a su personaje hablando. De hecho, en Luces de la ciudad de 1931 no aparece ningún diálogo. Chaplin abandonó su personaje en la película Tiempos Modernos, ya en el febrero de 1936, que finaliza con el vagabundo caminando por una carretera sin fin hacia el horizonte de la mano de Paulette Goddard. La película fue prácticamente muda, aunque en una escena se le pudo ver cantar a Chaplin durante unos minutos. Sin embargo, era una lengua ininteligible. Pese a este final, Chaplin volvió a proyectar por última vez a la figura del vagabundo en su primera película totalmente sonora, El Gran Dictador de 1940,
esta vez en el papel de un barbero judío que sufre persecución de parte del totalitarismo fascista. La fórmula de Chaplin consistía en gestos exagerados y otros métodos de comedia física muy usada en aquella época. En 1915, Chaplin, reconocido en las principales ciudades europeas y de América, firmó un nuevo contrato con SNI por un año con un sueldo de $1.250 semanales. Con esta compañía firmó 14 películas en las cuales desarrolló mucho más sus habilidades cinematográficas en producciones consideradas más ambiciosas. Frecuentemente compartían cartel con Chaplin actores como Edna Purviance, que encarnaba por lo general a chicas ingenuas, o los villanos Leo Blanco y Bud Jamieson, quienes eran muy altos para contrarrestar la baja estatura de Chaplin. La popularidad de Chaplin continuó en aumento hacia el final de la Primera Guerra Mundial. En sus películas hacía referencias a los problemas e injusticias de la sociedad en su tiempo. En 1917, la Mutual Film Corporation le pagó a Chaplin $670.000 para producir una docena de comedias de 2 rollos con contradicciones excepcionales. Se produjeron 12 películas durante más o menos 18 meses, por las cuales recibió $150.000. Entre esas películas eran Charlotte Músico Ambulante, Charlotte Prestamista, Charlotte Bombero, Charlotte en la Tienda, y durante la filmación de esta última, Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial. Edna Purviance continuó siendo la protagonista femenina, pero Chaplin incluyó además a Edith Campbell, Henry Bergman y Albert Austin. Chaplin consideró su periodo con la Mutual Film Corporation como el más feliz de su carrera. A partir de 1918, Chaplin asumió la dirección de películas. Sin embargo, un año antes, cuando había finalizado su contrato con la Mutual, rehusó continuar trabajando con esta y firmó un nuevo contrato con la Film National para producir 8 películas de 2 rollos por $1 millón. Para 1923, Chaplin ya tenía sus propios estudios en Hollywood y por lo tanto ello le permitió trabajar a un ritmo más relajado y centrarse más en la calidad de sus producciones. Para la First National realizó en 1918 Vida de perros y Armas al hombro. En 1919, el grupo constituido por Chaplin, Mary Pickford, Mac Radu, D.W. Griffith y Douglas Fairbanks fundó la compañía distribuidora de filmes United Artists, UA, en un intento por escapar del creciente poder de los demás distribuidores y financiadores. Esta compañía, junto con el control total de su producción cinematográfica a través de su estudio, aseguró la independencia de Chaplin como cineasta. Sirvió en el consejo de la United Artists hasta la década de 1950, cuando vendió el 75% de sus acciones a un grupo dirigido por Arthur Green. Las películas de Chaplin comenzaban a ser largometrajes, salvo por un breve cameo en Una mujer en París de 1923, la cual fue seguida por las comedias La quimera del oro de 1925 y El circo de 1928. Su única obra dramática fue La opinión pública, estrenada en octubre de 1923. Tras la llegada del cine sonoro, Chaplin se siguió centrando en el cine mudo, incluyendo efectos de sonido y música con melodías basadas en canciones populares o compuestas por él. El circo, 1928, Luces de la ciudad, 1931 y Tiempos modernos, de 5 años más tarde, 1936, fueron esencialmente mudas. Luces de la ciudad fue elogiada por su mezcla de comedia y sentimentalismo. Tiempos modernos fue la primera película en la que se escuchó la voz de Chaplin, pero muchos la consideran muda de todas formas. Los preparativos de este film se iniciaron a finales de 1932 y se comenzó a filmar en 1934 con Paulette Goddard como protagonista. En el mismo, Chaplin hace alegoría a la revolución industrial, a la nueva era industrial y al trabajador robot, la producción en serie y la diferencia de clases sociales. 2 escenas de la película continúan siendo recordadas en la actualidad. Una, cuando el vagabundo queda atrapado dentro de los engranajes de una máquina, y cuando al final camina por una carretera sin fin hacia el horizonte tomado de la mano de Paulette Goddard.
Como hemos comentado antes, Tiempos modernos significó la última aparición del vagabundo clásico, pese a que su figura volvería a ser enunciada en El Gran Dictador en forma de el barbero judío. La canción más conocida que compuso Smile para Tiempos modernos fue interpretada después por Nat King Cole. This Is My Song, de la última película de Chaplin, La Condesa de Hong Kong, fue un éxito número 1 en varios idiomas al finales de 1960, sobre todo la versión de Petula Clark, y otra descubierta en 1990 de Judith Durham en The Seekers, registrada en 1967. El tema de Candilejas fue un éxito en la década de 1950 bajo el título Eternally, y Chaplin también escribió partituras para sus películas mudas, y cuando estas se relanzaban con sonido, especialmente El Chico con Jackie Coogan en su primera versión, que fue nuevamente estrenada en 1971. La primera película hablada de Chaplin, como saben, El Gran Dictador de 1940, significó un acto de desafío contra el nazismo. Fue filmada y lanzada un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Chaplin interpretó el personaje de Adenoid Hynkel, el dictador de Tomainia, inspirada en el dictador alemán Adolf Hitler, que era en la vida real 4 días más joven que Chaplin y tenía un bigote similar. La película también presentó al comediante Jazz Oki como Bencino Napaloni, el dictador de Bacteria, una parodia del dictador italiano Benito Mussolini. Y también apareció Paulette Goddard. La película fue vista como un acto de valentía en el entorno político de la época. También intervino el personaje de un barbero judío interpretado por el mismo Chaplin, muy similar al vagabundo clásico en su indumentaria. Al final, el barbero pronuncia un discurso denunciando a la dictadura, la codicia, el odio y la intolerancia, pronunciándose a favor de la libertad y la fraternidad humana. La película fue nominada en 5 categorías para los premios de la Academia, sin embargo no ganó ninguno. Fue prohibida en España y se estrenó 36 años después, en 1976, cuando ya había fallecido Franco. Chaplin se negó a apoyar el esfuerzo realizado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial como lo había realizado en la contienda anterior, cuando promocionó bonos de guerra para la Primera Guerra Mundial junto con su colega Douglas Fairbanks. Digamos que durante la Segunda Guerra Mundial hizo campaña en pro de la apertura del Segundo Frente para ayudar a la Unión Soviética, que estaba luchando contra los alemanes junto al Reino Unido, Estados Unidos y los demás aliados, y apoyó a varios grupos pro amistad soviética norteamericana. Además, socializó con comunistas reconocidos como Hans Eisler y Bertolt Brecht. Digamos que en el clima político que se vivía en los Estados Unidos en la década de los 40, esta conducta hacía que Chaplin pudiera ser considerado como escritor peligrosamente progresista y amoral. Chaplin se negó ser comunista y afirmó que era un traficante de paz, pero consideraba que los esfuerzos gubernamentales por suprimir aquella ideología era una inaceptable infracción a las libertades civiles. Fue acusado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses por supuestas actividades antiamericanas. Su película Monsieur Bourdeau de 1947 fue otra excusa para justificar esta persecución, ya que esta establecía un paralelismo entre los crímenes del protagonista y los de las grandes potencias en periodo de guerras. Paralelamente, tuvo lugar en Nueva York una violenta conferencia donde Chaplin fue agredido verbalmente por más de 100 periodistas. En 1952 se trasladó al Reino Unido para el estreno de Candilejas, y Hoover, al enterarse del hecho, negoció con el Servicio de Inmigración y Naturalización para prohibir el reingreso de Chaplin a los Estados Unidos. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas comenzó a presionar a la Fiscalía para que se deportara a Chaplin, cuya bella vida en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral de América. Eso, alegaba. A pesar de que fue llamado a testificar en varias ocasiones, él nunca se presentó y fue acusado por una asociación reaccionaria por escribirle una carta al pintor Pablo Picasso, también comunista, en referencia al caso Eisler.
Un senador estadounidense dijo que el comportamiento de Chaplin se aproximaba peligrosamente al de la traición. El fiscal general de Estados Unidos dio instrucciones para retener al actor y a parte de su familia cuando viajaban en el RMS Queen Elizabeth para asistir al estreno de Candilejas en Europa y de esa forma debatir si debía ser expulsado o no. Allí lo denunciaron de pertenecer al Partido Comunista, así como de graves delitos contra la moralidad y de formular declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio hacia el país, gracias a cuya hospitalidad se ha enriquecido. Finalmente se compró una mansión en Courseulles-sur-Vevey, en Suiza, donde residió desde 1953 hasta su muerte. Su esposa Ona viajó a Estados Unidos para rematar los bienes de su esposo y con motivo de sus 64 cumpleaños Chaplin se trasladó a Ginebra y hizo entrega al cónsul estadounidense de su permiso de retorno a Estados Unidos, con lo cual demostró su intención de no querer volver a ese país, aunque después regresó para recibir un premio por su trayectoria en 1972. Chaplin, como saben, compuso varias partituras y canciones para sus películas. Como hemos hablado antes, el tema Sonrisa, que compuso para tiempos modernos, fue muy popular en Reino Unido, interpretado por Nat King Cole y también por Celine Dion durante los obituarios de la 83 entrega de los premios Oscar de 2010. Sus canciones incluso fueron cantadas por prestigiosos cantantes como Michael Jackson o el mexicano José José. Como hemos dicho antes, también en la década de 1960 Petula Clark interpretó Esta es mi canción, que Chaplin había escrito para la condesa de Hong Kong. En 1972 obtuvo un premio Oscar como mejor música original por Candilejas, el cual compartió con Raymond Ratz y Larry Russell. Su sobrino Spencer Dryden fue baterista del Salón de la Fama del Rock. Entre mayo y julio de 1956 en Inglaterra, dirigió la filmación de Un rey en Nueva York. Durante el rodaje fue nombrado miembro de la British Film Academy de Londres. Para esa película produjo, diseñó los guiones, actuó y dirigió. En 1958 comenzó a escribir su autobiografía y la Cinemateca de Bruselas pidió a 150 historiadores de todo el mundo una lista de los mejores films de la historia del cine. Chaplin resultó ser el director más votado por la Quimera del Oro. En 1962 fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y en 1964 anunció la aparición de sus memorias y un año más tarde comenzó a dirigir La Condesa de Hong Kong con Sofía Loren y Marlon Brando, estrenada un año después. En 1969, con motivo de su 80 cumpleaños, 3 historiadores de su obra, Maurice Bessy, Pierre Le Frojon y Marcel Martin, le otorgaron una carta abierta en la que le pidieron que reeditara sus films, permitiendo así que sus películas fueran conocidas por las nuevas generaciones, petición que realizaría los años siguientes. En 1972 regresó a Estados Unidos y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le rindió un homenaje y le otorgó el premio Oscar honorífico durante una celebración llevada a cabo en el pabellón Dorsey Chandler del Music Center de Los Ángeles. El 16 de abril de aquel año cumplía 83 años. Tuvo una calurosa acogida y fue aplaudido con la gente en pie durante 12 minutos. Los aplausos más largos en una celebración de los premios Oscar. Entre 1969 y 1976, Chaplin utilizó composiciones musicales y partituras usadas en sus películas para reeditarlas, entre otras como La clase ociosa de 1971, Día de paga 1972, Un día de placer 1973 o Charlotte al sol 1964. También colaboró para El Circo 1969 y The Kid 1971. En 1974 se celebró en distintas partes del mundo su 85 cumpleaños y en Buenos Aires se repuso Tiempos modernos. También en 1975 se difundió la noticia de su nueva película, La rareza, que trata sobre la historia de una mujer sudamericana dotada de alas y capaz de volar.
El 2 de marzo de 1975, la reina Isabel II del Reino Unido lo nombró Sir, otorgándole la Orden del Imperio Británico. Chaplin, ya bastante mermado de salud, recibió la distinción en silla de ruedas debido a que no podía moverse con demasiada facilidad. En 1976 se repusieron algunas películas poco recordadas y se montaron ciclos sobre su extensa filmografía, y su último trabajo fue Una mujer de París, que se concretó en 1976. La salud del actor comenzó a empeorar desde mediados de la década de 1960, cuando filmó La Condesa de Hong Kong. Además de los cuadros de asma que padecía, se le diagnosticó demencia senil. La reconocida actriz Lillian Gish admitió que no fue capaz de reconocerla cuando llegó a Estados Unidos en 1972. Para 1977 ya no era capaz de hablar ni moverse, aunque solía pasear en silla de ruedas acompañado de su esposa por las calles de Vevey hasta el lago. En septiembre de 1977 presenció un espectáculo circense y al finalizar los payasos le otorgaron sus narices rojas en calidad de homenaje. Fue su última aparición pública. Hacia finales de año los medios publicaron sobre el debilitamiento físico de Chaplin. Falleció en la Navidad de 1977 a los 88 años en su residencia de Manoir-de-Ban, en Suiza, mientras dormía. Tras una ceremonia íntima, fue inhumado en el cementerio del cantón de Vaud. Casualmente, su hijo recordó en varias entrevistas que su padre jamás le había agradado la Navidad porque le recordaba la extrema pobreza que había pasado en su niñez. El 1 de marzo de 1978 su cadáver fue robado por un pequeño grupo de mecánicos polacos con el objetivo de extorsionar a la familia. Sin embargo, su plan fracasó y los ladrones fueron capturados y sus restos fueron recuperados 11 semanas después. Su cuerpo fue nuevamente sepultado, pero esta vez bajo 2 metros de hormigón para evitar otros asaltos. En 1981 el Ayuntamiento de Londres erigió una estatua de tamaño natural de Chaplin en Walworth, donde pasó sus primeros años de vida. Si hablamos un poco de su vida privada, en 1918 contrajo matrimonio con la joven actriz Mildred Harris, de quien expresó: ella era joven y bonita, pero mis emociones eran contradictorios. Sin estar enamorado, quería que nuestro matrimonio fuera un éxito. No lo fue. En 1919 la pareja tuvo su primer hijo, Norman, que solo vivió 3 días. Después la pareja se separó y se divorciaron en 1920. Y como saben, la salud mental de la madre de Chaplin se agravó nuevamente. En 1921 ella llegó a Estados Unidos para pasar sus últimos años de vida junto a su hijo. En 1924 se casó con Lita Grey en el municipio mexicano de Empalmes, en Sonora, debido a que ella había quedado embarazada con solo 16 años de edad. Para 1926 los dos habían tenido 2 hijos. Nombró a los que llamaron Charles y Sidney, este último en honor a su hermano, que murió el día del 76 cumpleaños de Chaplin. Por su parte, Lita Grey le pidió el divorcio y la justicia incautó su vivienda y su estudio de cine. Finalmente, en 1927 le indemnizó con $1 millón. En agosto de 1928 murió su madre a los 63 años, hecho del que comentó: pasó muchos años en manicomios, pero en sus últimos 7 vio a sus hijos triunfantes. Eso hizo que recobrara en parte su salud. Sobre su matrimonio con la actriz Paulette Goddard en 1936 comentó: cuando la conocí a fondo vi que era una muchacha alegre y divertida. Yo me sentía desesperadamente solo y esperaba encontrar en algún lado un lindo rayito de sol. En 1941 se divorció de Paulette Goddard y en 1943 volvió a casarse, esta vez con Ona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill. Ella tenía 18 años y él 55. Para 1946 ya habían tenido 2 hijos, Geraldine y Michael John. 2 años antes, sus 2 hijos del matrimonio con Lita Grey habían sido llamados al ejército estadounidense y destinados a combatir en Alemania. En 1948, la Asociación Francesa de la Crítica Cinematográfica se dirigió a la Fundación Nobel de Suecia y lo propuso como candidato al Premio Nobel de la Paz.
A lo largo de su vida también se le relacionó con muchas actrices de la época como Faith Kelly, Edna Purviance, Mildred Harris, Paula Negri, Marion Davies, Lita Gray, Georgia Hay, Louise Brooks, Paulette Goddard, Joan Barry y finalmente con Ona O'Neill. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.